lo pedían, lo esperaban, lo querían, lo tienen. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Franceschelli y hoy les traigo el videazo de claves para ingeniería civil. ¿De la mano de quién? De mi invitado Fabri Gassoni. Un genio total que les va a dar todas las claves y tips para la carrera. Así que si sos estudiante de la misma, estás pensando estudiarla por un X motivo te ahogaste y no saber cómo continuar, esta es tu solución. Que lo disfrutes. Bueno, gente, en el video de hoy les traigo claves para ingeniería civil. ¿Acompañados de quién? De nuestro invitado Fabricio Gassoni, uno de los referentes de la carrera. Hola Fabri, ¿cómo estás? Espero que andes bien. Te invito a que te presentes. Hola, buenas noches a todos. Soy Fabricio Gassoni y bueno, me recibido hace poco de ingeniero civil de la UTN de Córdoba. Háblanos un poco de ti, Fabri. Bueno, yo empecé a estudiar en el año 2016, empezando el cursillo obviamente. En realidad a fines de 2015 empecé a preparar el cursillo porque había muchas cosas que me costaba. Eh, y bueno, fui haciendo la carrera y en 5 años y medio, en julio de este año, me pude recibir en ingeniero civil. Y en el transcurso, bueno, he realizado muchas otras actividades, obviamente. Primero que nada, felicitaciones por haberte recibido. La verdad, un Muchas ejemplo. gracias. Y ahora, una pregunta fundamental. ¿Por qué elegiste la carrera? ¿Por qué ingeniería civil? Bueno, en realidad hace muchos años en la secundaria, yo creo que en segundo o tercer año de la secundaria, yo eh, pasé por dos etapas. Una, quería primero ser ingeniería en detonaciones, hacer ingeniería en detonaciones. Estaba complicado porque acá no había. Creo, si no recuerdo mal, había que irse a otro lado, no sé si era San Juan, no sé dónde, o a otra universidad. No podía. Y decidí hacer civil porque, por dos o tres motivos. Uno, porque civil, a pesar de que todas las otras profesiones tienen una gran influencia en la sociedad, civil también empecé a usar que estaba en todos lados, en todas las obras, en todo. Em, y bueno, y luego de eso, también los otros motivos es que empecé mientras viajaba a observar que había problemas en la parte de sanidad, en la parte de agua, y civil abarca una rama que es la ingeniería hidráulica. Entonces todo iba de la mano. Entonces, como podía incorporarme a la sociedad y ayudar mucho a la sociedad, y también en la rama que quería elegir, ya desde hace muchos años, elegí civil, y siendo que en Córdoba tenía la posibilidad de estudiar la carrera. Claro, complementaste todo, fue todo de la mano, todo genial. Claro. Y ahora, ya recibido, te pregunto, ¿es lo que esperabas ingeniería civil? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas, que es bueno que se lo diga a alguien para que a los que están empezando o los que siguen la carrera, para que o sea, se choquen de menor forma, o sea, que ya sepan esto de antemano. Una cosa es la carrera y otra cosa es la profesión. La profesión sigue siendo para mí es una locura, es algo muy lindo, porque tenés muchas ramas y podés hacer muchas cosas y podés elegir muchas ramas y muchas cosas por trabajar, edificios, puentes, lo que quieras, hasta investigación y todo. La carrera en sí, eh, vemos muchas ramas, un poco más, la de Córdoba se ve un poco más específico lo que es edificaciones, pero se ve un poco de las otras. Pero como un médico, como muchas otras profesiones, muchas veces hay que pensar si te querés dedicar a ciertas ramas, a veces tenés que eh, buscar también uno, seguir aprendiendo por sí solo, complementarse e incluso después seguir estudiando. Siempre, cualquier profesión, siempre uno tiene que seguir capacitándose. En sí la profesión es muy linda, pero la carrera obviamente se complementa con que lo que te dan y lo que vos aprendes aparte también, obviamente. Claro, Eh, básicamente a que no nos quedemos con lo que te den, sino a siempre claro, buscar algo más. claro. Ahora te consulto,
En este camino ya recibido, ¿alguna vez se te cruzó por la cabeza dejar la carrera por algún motivo o inconveniente? Sí, cuarto año tuve problemas de salud y bueno, estaba muy complicado, bajo de ánimos, casi dejo las materias. El cuarto año es por lo menos por mí y por muchos, es el año más complicado, por lo general complicado entre comillas, de ingeniería civil, porque tenemos materia con muchos trabajos finales y muchas cosas, pero cuesta mientras estaba trabajando y con ABIT y con otras cosas. Pero después de un par de meses, a pesar de que no había rendido algunas materias, los primeros exámenes, la cabeza para mí es lo más importante. Cuando uno se propone y dice, no, para, ¿qué estoy haciendo? Me ayudó a no dejarla. Gracias, agradezco eso que se me cruzó en la cabeza. Y muchas situaciones sí, de que desánimos de por ahí el entorno, de que a veces te tiran abajo a alguna persona, que por ahí no la conoces o que te pasa que no te sale algo, siempre se te va a cruzar. O algún problema, un paso de salud o situación, pero uno lo que yo siempre planteo que tiene que intentar ser positivo, a pesar de las cosas. Claro, perseverar y triunfarás, como quien diría. Claro, pero no, o sea, no por la carrera. La carrera hay que esforzarse siempre y en cualquier profesión, pero sí te puede pasar por situaciones. Yo nunca lo quise dejar por materias, en mi caso, es mi caso. Claro, ahora te voy a tirar un dato importante que yo creo Ujú. que me vas a saber contestar muy sabiamente, por lo que vengo escuchando. ¿Sabías que en Argentina solo un 21% de las personas que estudian ingeniería logran recibirse? ¿Y qué crees que tuviste o que hiciste para estar dentro de ese porcentaje? El porcentaje lo conocía, no sé mucho estos últimos años, o sea, ahora me lo estás diciendo. A los primeros años nos dijeron cuánto eran el porcentaje y era prácticamente eso. Para estar adentro de esto, prácticamente es perseverancia, mantenerse. No importa cuántos años dures, la situación de cada uno lo amerita. Y el tema es proponerse. Cualquier actividad que haga en tu vida, cualquier carrera, cualquier cosa, es proponerse. Si uno no tiene una meta, a veces te incluso planifica estas cosas y no se propone, no lo va a conseguir. Y otra cosa es también que al principio puede que cueste saber si te va a gustar o no la profesión, pero con los años uno se te va a ir dando cuenta de si le gusta o no. Cuando algo no le gusta a alguien, es otro problema también. A veces, lamentablemente, tenemos que hacer cosas que no nos gustan para subsistir. Depende de la situación del país, de donde estemos, de la sociedad, de todo. Pero cosas como esta, para mí lo mejor es eh, perseverancia y proponerse. Proponerse y organizarse. Es el objetivo que yo pienso que me ayudó. Si no hubiera sido por eso y decir, tengo una meta y sé por qué tengo esta meta, es como que hubiera elegido el azar. Claro, claro, muy entendible. Bueno, Fabri, ¿sabías que según estudios en la Argentina, una persona de ese 21% en el promedio que lo hace de los años es de 8? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, un poco lo que dije antes es que desde mi punto de vista la cantidad de años no debería ser o sea, influir en el ánimo, en el estado de ánimos y en qué tal es un profesional o no. Algo que yo no estoy de acuerdo con el mundo y la sociedad, es mi punto de vista, que lamentablemente muchas veces nos inculca que uno a cierta edad, a ciertas edades y ciertas etapas tienen que ya tener esto, ser esto, hacer esto. Y para mí, ya he tenido compañeros con 50 años, 60, que han retomado la carrera, porque en su momento cuando la empezaron se le complicó por familia, porque trabajaban, eran otras épocas, y retomaron. Y yo siempre le digo que me encanta ver eso, porque puedes tener 50 años y si quieres viajar, vas a viajar, si quieres hacer una carrera, vas a hacerlo, y hay muchos casos en el mundo. Y la duración de los años también influye para mí cada vida es un mundo, o sea, mi situación no va a ser igual a la tuya, a la del otro, a la del otro. Puede ser que mi situación me ayudó a que me ayudara mi familia en ciertos puntos,
yo trabajara, pero a pesar de eso también me ayudara mi familia. Pero hay otras situaciones que sí o sí tienen que tener un trabajo de 8 horas y estudiar con un laburo de 8 horas es complicado, o que tuvieron una situación que tuvieron que viajar o tuvieron una situación personal, o les costó la carrera, pero la terminaron. La cuestión tampoco es hacer la carrera sin aprender. La cuestión es hacer la carrera, aprender todo conscientemente, que el día de mañana vas a ser responsable, y hacerlo, no importa si 6 7 8 9 10 años. Cada situación es un mundo. Yo lo digo esto para que no se desanimen y para que no se dejen influenciar con eso de que sí o sí tienen que tardar estos años. Cada vida es un mundo. O sea, Claro, totalmente de acuerdo. Lo más importante de todo es el conocimiento al final. ujú, Ahora, al principio del video nos mencionaste que eras de Montecristo. ¿Cómo ujú. fue esa transición? ¿Viajabas o te alquilaste un departamento? ¿O cómo fue toda esa situación? Bueno, yo siempre he viajado, o sea, en realidad mi carrera presencial fue desde el primer año de 2006 hasta 2019, hasta que el año pasado empezó todo esto. Em, por lo tanto, fue todos los días viajaba, sumando a eso que trabajaba, por lo general me iba muy temprano y volvía muy tarde de noche, porque yo trabajaba a la mañana y a la siesta estudiaba y a la noche cursaba. Em, tenía BATE como actividades, a veces los sábados, pero siempre fue una motivación de decir, voy por este motivo. O sea, yo siempre viajé. Comprendo que Montecristo, hay gente que viaja más distancia, Montecristo son 27 kilómetros más o menos, pero los colectivos, bueno, siempre hay que considerar que tomar colectivos también es un esfuerzo más, pero se puede, a eso voy, que se puede. Claro, sí, sobre todo por las demoras, si te llega a pasar Las uno, demoras, tenés que esperar, paros, claro. claro. Entrando a todo esto, ¿cómo fue tu primer año? Bueno, o sea, primero pasé el cursillo, que como había dicho, había cosas que no había visto en la secundaria o que me costaron, lo superé. Y el primer año me gustó porque, bueno, nueva etapa, nueva forma nuevos amigos y todo, pero me costó acostumbrarme a cómo era llevar distintas materias, a probar cómo eran los parciales, me costó entender cómo era promocionar, cómo era regular, cómo era rendir un final, y yo tenía todo anual en primer año. Entonces, fue todo un mundo, o sea, me costó muchísimo por acostumbrarme a la nueva etapa, al nuevo sistema. De ahí en más, después uno a fin de año, ya del primer año, ya se iba adaptando. Empecé a rendir mis primeros finales a fin del primer año y ahí entendí. Y bueno, todo aprendizaje en el momento. Pero choque con paredes. Eso seguro, choque con Claro, paredes. y en ese, bueno, como contaste, te costó adaptarte. ¿Cómo buscaste la solución para esa adaptación? ¿Ocurriste a alguien o solamente con el paso del tiempo? No, bueno, en caso de que alguna materia me costara mucho, sí pagué, creo que fue el único año que pagué particular, pero una materia creo que fue, después aconsejos a personas más grandes que ya estaban pasando la carrera. Intenté buscar un método de organizarme, de decir, tengo una agendita, digo, hoy voy a hacer esto, 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 mañana tengo planificado esto, tengo estas fechas para rendir, tengo que hacer esto. Y bueno, y cuando, por ejemplo, desaprobaba, digo, bueno, ¿qué me equivoqué? Iba a ver el parcial, lo revisaba, siempre hice eso, porque a veces también los profes se pueden equivocar y uno tiene que revisar eso, y yo a veces me ha pasado, y bueno, el profe lo corrigió. O bueno, también uno tiene que ver siempre qué se equivoca, porque que desaprobes no es malo si no aprendes del error. Y eso me ayudó muchísimo, aprender de lo que me equivoqué, a la próxima cuando iba, aprobado. Claro, claro. Muy, muy buena enseñanza esa. Y ahora, con todo esto del ámbito de la pandemia, ¿cómo crees que impacta ella en la carrera, en ingeniería civil? Bueno, desde mi punto de vista, ya como estudiante, me ahorró el tiempo de viaje, pero sinceramente, para mí el ser humano nació para interactuar, para tener compañeros.
para hablar, para juntarse, estudiar, e impacta tener que hacer las cosas virtuales, no tener, o sea, sí, y en mi caso yo lo agarré en quinto año de la universidad, que yo ya conocía a todos mis amigos, mis compañeros, pero el que empieza el primer año le cuesta más, porque no conoce a todos, entonces eso es, yo cuando me imaginaba eso digo, qué problemón. Uno se la rebusca, se adapta, después, como digo, hay cosas que en ingeniería también tenés que hacer laboratorios, o hay cosas que también te pueden llevar a obras o cosas, entonces uno va aprendiendo y a veces la interacción para mí es mejor presencial, con profesores, con ingenieros, con alumnos, pero bueno, uno se va adaptando. Yo, en mi punto de vista, no estoy a favor de la virtualidad en estos casos, por todo lo que dije, y porque cuesta después mucho tiempo estar frente a una computadora mucho tiempo, a mí me cuesta muchísimo, pero para mí tiene un gran impacto. El objetivo mío sería buscar de vuelta la presencialidad para no perder todo eso para que lo que el ser humano nació sería. Claro, claro, exactamente igual, opino. Ahora, ¿qué lugar ocupa la UTN en tu vida? Bueno, yo mi experiencia es que, bueno, he interaccionado mucho con los ingenieros, los profes, los profesores, con los jefes de departamento. Es más, estando en ABEIT, también tenía muchas relaciones con muchas personas en el ámbito de la UTN. Por lo tanto, eso vivía en la UTN prácticamente. Para mí pesa muchísimo, o sea que es muy bueno haber estado en la UTN, pero también he trabajado allá adentro en la UTN. Por lo tanto, es como que uno se va formando la familia. Obviamente uno no interacciona con todo el mundo, no es que se conoce todos los ingenieros, los profesores, pero con los que han quedado, que uno le quedó la enseñanza, que le quedó ciertas frases, que le quedó ciertas ayudas, por ejemplo, darme un trabajo, lo que sea, eso para mí tiene un gran impacto y me queda muchísimo de mi universidad. Siempre que estoy agradecido de los que me han enseñado y formado también como profesional. No solo enseñar, sino formado como persona también. Qué bien, qué bien. Ahora, ¿qué experiencia nos podés contar sobre laboratorios, trabajos, ensayos o lo que fuera dentro de la facu? Bueno, lo que yo principalmente hice es trabajar 2 o 3 años en el laboratorio de hidráulica, primero con una beca de investigación y luego con un cargo de ayudante de segunda de, de profesor y también con la parte de investigación. Y, y nada, aprendí mucho, muchísimo, conocí a muchos de mis amigos, tuve buenos contactos como para poder ampliar mis trabajos y poder ver la realidad fue un poco fuera de la teoría, ya que hacía muchas cosas de práctica ahí también, que yo decía, bueno, la teoría dice esto, y después cuando va la realidad la práctica es otra en ciertas cosas. Y nada, también tuve que hacer sacrificios, de hacer trabajos que no era de mi parte, pero que lo veía como que es parte del entorno de trabajo, ya sea pintar o estas cosas, eso siempre va a pasar en cualquier trabajo, vas a tener que hacer algo extra, pero siempre agradecido. Y aparte del trabajo, bueno, he hecho muchas actividades, he podido tener contacto con otros laboratorios de otras universidades, y también he hecho las prácticas con la universidad, en la parte de estructuras, con el departamento de geotecnia y estructura. Yo estuve en el laboratorio de hidráulica trabajando y después hice las prácticas con ellos. Entonces yo los conocía, los tuve como profesor, incluso los mismos ingenieros, y entonces se forma todo un equipo de trabajo y que para mí es una experiencia única. Todo esto presencial, obviamente, yo no sé cómo es virtual ahora. Claro, claro. Sí, exactamente. Y ahora, ¿no te gustaría hablarnos un poco sobre esas experiencias de laboratorio, qué realizabas, qué hacías? Sí, bueno, uno lo que hacía cuando se inscribía en un proyecto era, por ejemplo, yo hacía mediciones de precipitaciones. Depende del proyecto que agarrabas. Yo agarré un proyecto que era de hormigón poroso para pavimentos, que simulábamos lluvias con simuladores de lluvias y medíamos cuánto infiltraba el pavimento poroso.
Se hacían ensayos en suelos también para ver cuánto infiltraba o qué tipo de suelo estábamos analizando con las lluvias, las precipitaciones, perdón. También hacía trabajos prácticos para dar después, o sea, desarrollaba trabajo práctico para dar en clase, por ejemplo, seguía avanzando con la medición del decaimiento de cloro en cañerías de metálicas o medir parámetros en cloro o cosas con precipitaciones, entre otras cosas. Y también he dado clases con mi jefe, obviamente, dando los trabajos prácticos. Y bueno, he hecho informes, he arreglado muchas cosas, aprendí un poco todo. Y a manejar insumos y presupuestos también, obviamente. La verdad que qué linda, qué bonita experiencia. Ujú. Y ahora, ¿qué claves o tips le darías a las personas que están recién iniciando en la carrera? Nada, que se propongan, primero que todo, que se organicen. Esto, yo siempre hablo que hay metas a corto plazo y metas a largo plazo. Yo a esto lo considero una meta a largo plazo porque yo no sabía si iba a tardar 5, 6, 7 o 10 años, pero que yo al empezarla ya sabía que ya era una meta que empecé y la tengo que terminar. Yo durante esas metas, esa meta que era la de ser ingeniero civil, yo ya a mitad de carrera o al principio ya iba viendo qué otras metas podía meter entre medio o qué meta ya me proponía a futuro, porque por ahí uno tiene que organizarse así. Por ejemplo, yo ya venía a mitad de la carrera proponiendo metas, por ejemplo, hacer un máster ahora cuando terminara, para especializarme en tal rama que me estaba dando cuenta que me gusta. Ahora, organizarse de las materias, cómo las vamos a rendir, si a veces hay que asegurar ciertas materias, y así esta la dejo para el año que viene, eso es muy común, sépanlo, no es un delito. Em, Siempre nos va a tocar chocarnos con la pared con algo, pero de eso hay que aprender y con eso no hay que retomar el mismo camino, sino que buscar otro camino y buscar también hacer grupos de trabajo y grupos de estudio y grupos de amigos, porque la universidad no se trata solo de estudiar, sino también de saber trabajar en equipo, porque como ingeniero van a tener que hacerlo después, como ingeniero y como persona obviamente, pero como ingeniero principalmente, y también no es monótono de estudiar. Yo me equivoqué en tercer año de que en un año no salí nunca de mi casa, más que de la facultad a mi casa, facultad a mi casa, colapsé, que ahí fue en cuarto año que tuve otros colapsos también, y ahí me di cuenta en cuarto año, empecé a volver a salir, no a lo bruto, pero salí, y uno tiene que despejarse, interaccionar con amigos, ayudar, uno tiene que relacionarse, por eso digo que para mí lo presencial es lo mejor. Lo virtual se puede hacer también, obviamente. Siempre van a tener que un choque en la pared, como digo, por ejemplo, la virtualidad, pero yo, por ejemplo, siendo mi último año que lo hice así, que me costó muchísimo, no es lo mismo agarrarlo de un principio, me pude ver la alternativa y me la rebusqué, pero pude seguir. Claro, claro. Sí, la verdad, muy buenos consejos. Totalmente de acuerdo con todo lo que venís diciendo hasta el momento. Y ahora te hago una pregunta. Una Ujú. frase que te identifique. Bueno, que no hay nada que sea imposible, o sea, muchas veces he escuchado que no, no voy a poder, no, que vos sos apto para esto y yo no. Y en realidad no. Muchas veces me planteo yo, por ejemplo, yo tengo inglés y alemán hace desde 2017 que estudio los dos idiomas a la vez. Yo siempre pensé que era imposible yo estudiar idioma porque siempre lo veía como algo que me costaba a muerte. Y después dije, pude dos idiomas a la par y ahora gané una beca, todo y me voy, pero pude. Eh, y ahí desde ahí también me planteé, me gané una beca, después empecé a tener ciertas cosas, a pesar de ciertas cosas malas. Y ahí siempre le digo a todo el mundo que eh, no hay límites para uno. El único límite que tiene uno es lo que se propone. Si no se lo propone o si lo empieza y después, es como siempre digo, el maestro también hace la práctica. Si vos vas a empezar a estudiar un idioma y una vez a la semana tenés clases y después no agarras nunca más el libro y estudias el idioma, y sí, no vas a poder mucho, porque no es nada más la clase. Tenés que después seguir vos hablando, estudiando, aprendiendo. Y bueno, entonces
no hay límites. Y la otra frase, que para mí es muy importante, como persona y como profesional, siempre plantéense de ser persona en sí, nunca perder lo que es lo bueno, lo bueno moralmente, ¿sí? La plata, por más que dé muchas cosas, la plata ni la avaricia sirve, lamentablemente. O sea, eso uno lo va aprendiendo con los años. Lo que sirve, y se van a dar cuenta con la vida, es lo que uno es y lo que uno hace por todos y por uno mismo, obviamente. También uno se tiene que querer y todo, obviamente. Muy, muy buenas palabras, muy sabias de verdad. Y, bueno, como te dije hace un rato, vengo apoyando tal cual todo lo que venís diciendo. Ahora que mencionaste la beca, me da el pie para preguntarte, ¿cómo es el camino a querer aspirar a una beca? Porque viste que hay un preconcepto en el que si tenés una beca o sos un iluminado o tenés notas de puros 10. ¿Es tan así Claro. como se cuenta? No, yo desde pequeño, como que de chico, decía yo, uno veía a veces que, oye, esta persona fue a intercambio, ¿cómo hizo? Por ahí es porque, como decías vos, es un genio o tiene ciertos ingresos o ciertas cosas. Y después cuando llegó a principio de la carrera, y yo justamente dije, me quiero proponer. Empecé a investigar en la universidad, en la UTN, había becas, y en 2017 dije, bueno, me voy a empezar, voy a proponerme con la beca. Vi que pedía, tenía que lucharla, tenía que hacer bastantes cosas que no eran imposibles, obviamente, pero tenías que proponerme a estudiar el idioma alemán, de emprender un proyecto y bueno, y algunos requisitos mínimos. Y bueno, empecé en 2007 alemán, un intensivo, y ahí empecé a estudiar todo el idioma. Y en 2017 al final empecé un proyecto emprendiéndolo yo solo. Y ahí me empecé a motivar, me automotivé. Uno, lo que yo siempre digo, se tiene que animar a empezar. Me pasó con trabajo, quise emprender trabajo o becas o lo que sea, y tenía miedo hasta que no empezaba. Una vez que me inscribía, ya está, ya volaba, mi cabeza volaba, digo, ya está, empiezo a hacer. Lo que a mí fue esto de la motivación. Una vez que me inscribí, me motivé. Y ahí me animé a empezar idioma, me animé a empezar un proyecto, y cuando vos te animas, es posible. Y te piden un mínimo requisito de nota que no fue lo que definió nada, pero no es una locura, ni siquiera es el requisito que te hace el criterio de selección que usaron. El criterio de selección fue lo que vos trabajás con el idioma o con el proyecto. Prácticamente la beca fue así que la gané. Con el idioma estudiándolo, como si fuera la facultad, una materia más, y el proyecto, que era hacer ciertos avances en proyecto, que uno se le va ocurriendo muchas cosas, y demostrar seguridad en las cosas que haces. Porque cuando vas a una entrevista, sea de trabajo, beca o lo que sea, tenés que demostrar seguridad. Es lo mejor el mejor consejo que doy siempre yo, seguridad. O sea, no es imposible. O sea, todo es posible en una beca. Eso, y tengo muchos amigos que se ganaron la beca. Y como digo, el promedio, para ciertas cosas te la pueden pedir, cierto promedio, pero no es indispensable. Y muchas veces yo he tenido muchos aplazos y me bajó el promedio y aprendí más con los aplazos y así mismo me postulé una beca. O sea, todo se puede. Claro, claro. Muy, muy, muy genial eso. Y ahora, el día, bueno, te postulaste, yo vi tu proyecto, el de acueducto es muy, muy bueno. Me encantó, la verdad, porque, bueno, hice una investigación previa al respecto. Mm, Y ahora te pregunto, el día que tuviste el resultado, ¿qué se siente? ¿Cómo lo viviste? el de la beca. Claro, Eh, o sea, tengan en cuenta que yo la beca empecé en 2018, me postulé, quedé preseleccionado. 2019 seguí estudiando el idioma, pero entregamos un mini avance de proyecto y en 2020, a principio, una semana antes que empiece la cuarentena, tuvimos la entrevista en Buenos Aires, en la UTN del Rectorado de Buenos Aires, que fue algo que me puse muy nervioso. En el momento no, pero esos meses fueron muy nerviosos para mí porque eran un año y medio que venía trabajando, o dos, ya con el proyecto y el idioma más, pero con la beca, eso. Eh,
y a los 3 días me dieron el resultado y me levantaba de dormir, me acuerdo, y se me caen las lágrimas porque la única posibilidad que tenía por el momento de irme afuera a tener esa experiencia era con la beca. Y haber quedado seleccionado entre que todos los que se postularon hicieron un excelente trabajo, pero bueno, siempre quedan seleccionados algunos, son cupos, eh, fue como único, o sea, para mí fue un sueño de vida, porque yo tenía ese sueño de chico, hacer un intercambio y de algún motivo como esto, más si era de mi profesión. Eh, Esos momentos son los que uno recapacita y dice, valió la pena todo lo anterior. Uno no se da cuenta hasta que llega el momento. Lo mío pasó cuando me recibió. Me recibí y ahí dije, fue un camino largo, pero valió la pena. Claro, esa sensación de gratificación enorme. Ujú. ¿Qué tan importante son para vos los grupos de estudio? ¿Tenías alguno? Sí, a veces en los últimos años, cuando uno ya está mucho más trabajando y con otros proyectos, por ahí los grupos de estudio presencial, digo yo, eran más complicados a veces, no siempre, había forma de juntarse, si el grupo, por ejemplo, trabajaba. Yo trabajo una hora y el otro, pero por ahí conseguías el fin de semana, nos juntamos, entonces se puede. Pero cuando me juntaba a estudiar me servía muchísimo, por dos motivos. Uno, eh, se te hace más divertido desde el punto de vista. Dos, cuando uno habla, eso también es algo del lenguaje también, de cualquier lengua que estudien, cuando uno habla, el otro lo escucha o se escucha a uno mismo, eso pasa cuando vos aprendes canto y te grabas y escuchas qué errores tenés, es lo mismo esto, uno aprende mucho haciendo que el otro te escuche o que te corrija el otro, o que el otro te hable y te escuche, o entre los dos, de decir, para esto no entendemos cómo es, y empezar entre los dos o varias personas a buscar una solución o por qué es así. Y eso es prácticamente lo que es después la vida profesional. La vida profesional después es lo mismo, trabajas en equipo para buscar soluciones, para aprender y para avanzar. Los grupos de estudio para mí son muy importantes. Obviamente el grupo de estudio se tiene que proponer, porque si hay dos que se reproponen, pero hay uno que no hace nada y no colabora, va a costar más que el grupo avance. Pero como mucho esos dos levantan al tercero y se empieza a motivar y todo en grupo es mejor, obviamente. Claro, Fabri, claro. Muy, muy de acuerdo con eso. Ahora te consulto. ¿Tu mejor recuerdo hasta el momento en la facu? Eh, bueno, lo de la beca fue algo muy importante cuando logré ese gran objetivo para mí. Em, Luego quedar en el laboratorio, obviamente, son etapas y encima en la misma universidad, amigos y los momentos que paso con mis amigos y pasé con mis amigos, eso también, es como que eso, cuando uno recuerda la secundaria que decía, mira, cuando fui a Bariloche, cuando hice esto, bueno, para mí en la universidad fue el doble eso, porque terminan siendo colegas tuyos después que son amigos y colegas, o o muchas cosas. Y bueno, también conversaciones con profesores, ingenieros, que por ahí uno dice, no, no va a pasar, pero por ahí a veces te sientas a hablar con un profesor o un ingeniero de la facultad y te pone a hablar de temas que vas a decir, wow, cuánto aprendo, o cuánto me motivó, o qué persona tengo al frente, y vas empezando a aprender de eso y esas cosas, para mí nunca se te olvidan. Eso, los amigos y las cosas que vas logrando, obviamente. Claro, claro, claro. De apreciados. ¿Ah? Ujú. Ahora, ¿cuál fue la materia que más te costó, la que más te gustó y el por qué? Las estructuras en la carrera de ingeniería civil, por ejemplo, muchos tienen problemas en segundo año con estabilidad, pero es porque es como el primer paso a lo que es estructuras. Me costó, me desaprobé creo que 2 veces el final, pero lo probé la tercera porque aprendí de los errores de la primera y la segunda. Incluso la tercera ya sabía cómo agarrar un método de estudio para este tipo de materia, y después para las otras estructuras de los otros años, tercero, cuarto y quinto, me ayudó a mejorar porque después tenés más materias.
O sea, la entendí estructura, pero después cuando hice prácticas y eso, hay cosas que también iba aprendiendo con el momento. Porque bueno, la estructura es todo un mundo. Lo que menos me costó, en mi caso, fue lo que es sanidad hidráulica o cosas por el estilo, porque obviamente es lo que más me gustaba y es lo que más hace años venías trabajando. Pero por general lo que es estructura es lo que uno, hay muchos números, se puede, se entiende, pero tienen que tener muy bien todo, las matemáticas y la física, y no arrastrar errores de atrás para adelante, porque todo va de la mano. Claro, es un camino que se empieza desde el principio, como quien diría. Claro. Bueno, ahora, cuando te sentabas para estudiar, yo sé, para el final, para lo que fuere, ¿con qué te motivabas si, por ejemplo, estabas desganado o algo similar? Bueno, lo que vengo diciendo siempre, las metas fueron clave. Por ejemplo, yo el año pasado, cuando quedé seleccionado con la beca, yo dije, bueno, me quiero ir casi recibido o con las últimas materias. Y desde el principio del año pasado dije, bueno, estoy en quinto año, más alguna electiva que me quedaba, más el proyecto final que lo estaba avanzando. Eh, a septiembre de este año, de 2021, que viajo, digo, tengo que buscar recibirme o buscar tener materias, la mínima cantidad de materias. Eso, por más que a mí me chocó mucho lo que es la virtualidad, me motivó muy. Los ingenieros de proyecto final me lo dijeron incluso que se sorprendieron, el avance que tuvo en el proyecto final fue la mayor motivación. Después, cuando estaban en otro año, por ejemplo, decía en tercer año tenía 10 materias, promocioné 8, me quedaban 2 de finales y no eran tan complicadas. Dije, ya saqué 10, de las 10, me quedan estas 2 finales. Dije, son 2, quiero empezar el año bien de vuelta y después de empezar el año yo sé que quiero empezar a trabajar de esta cosa y siempre con la meta de decir, si yo hago esto y lo hago de esta forma, me voy bien. Si se me desvía el camino, bueno, tengo otras alternativas, pero gracias a eso yo después agarro y decir, bueno, si yo me propuse esto para esta fecha o este objetivo, bueno, esta fecha o para este mes quiero sacar estos finales. Tengo examen esta fecha. Estos días voy a estudiar esto. Y la única forma era organizarse. Yo siempre trabajé con metas, con metas. Es la única forma que uno se motivaba a decir, si consigo esto, va a ser buenísimo esto. Para mí la meta, planificar es muy bueno en un estudio, muchas veces. A veces no sale como uno lo plantea, pero bueno, después uno va de vuelta planteando metas de vuelta y todo. Ahora te pregunto, ¿cómo fue tu experiencia de recibirte de manera virtual? A mí personalmente, como dije, me hubiera gustado presencial porque está la motivación de tener todo a tu gente en el entorno y después de tantos años haber estudiado presencial en la universidad como que era indispensable para mí, pero me adapté. Lo bueno que tuve que al ser virtual, mucha gente que yo sabía que presencial no iba a poder ir, pudo estar, que después me habló, me felicitó, le gustó muchísimo y todas esas cosas que a uno lo motivan. Y también me motivó de que quedó expuesto. Yo quería que la gente sepa lo que hice para que sepa que se pueden hacer muchas cosas en este mundo. Y me costó, porque no es como dije, no es lo mismo la comunicación que se tiene por mail o mensaje que presencial, que vos vas al departamento o lo que sea, pero se puede. Insisto, sigo siendo fiel a la presencialidad, pero no es que es lo peor la virtualidad. Se puede sacar muchas cosas buenas también. Eh, Me gustó eso de que mucha gente pudo estar, y yo sabía que presencial no iba a estar, pero bueno, en mi caso prefiero presencial. Claro, claro. En un principio del video nos explicaste que trabajabas. Ujú. Básicamente, ¿en qué año empezaste a trabajar? ¿Cómo fue, digamos, tus experiencias? ¿Cómo hiciste para organizarte en estudiar, estar en los laboratorios, a su vez estar trabajando? ¿Cómo fue toda esa organización, esa experiencia? ¿Cuántos años fueron? Bueno, yo en realidad de la secundaria había emprendido, o sea, trabajaba con eventos y era DJ. Trabajé hasta principio del 2017, que era al principio segundo año, pero ya el primer año me costaba la universidad porque yo en primer año civiles era por lo menos a la mañana y después
el otro año es a la noche, tarde-noche. Y bueno, y el problema era que de lunes a viernes me levantaba a las 6, 6:30, yo dormía de noche, y el trabajo este era los fines de semana, viernes, sábado y domingo, trabajaba de noche y dormía de día. Esos cambios de horarios, del ciclo biológico de uno, de decir un día duerme de noche, otro día de día, me hacía mal, yo sentía que estaba muy estresado, cansado, me lo podía llevar, pero siempre dije, o sea, el estudio lo organizaba o con mis amigos, el grupo de estudio, una agendita de decía que iba a estudiar este día, que iba a hacer este día, o que iba a hacer del trabajo este día, o a veces priorizaba ciertas cosas. En mi caso podía agarrar un trabajo y decir no, sí, hay personas que no pueden. A veces tenía que decir lamentablemente que no, porque tenía muchos parciales esa semana, por ejemplo. Renuncié a principios de segundo año porque no me daba para mantener los equipos y el presupuesto, y el cambio de horario me hacía mal. Y después, en tercer año, en 2018, empecé el laboratorio, más algo extra que hacía yo. Y bueno, eso pude porque mal que mal el ser en la universidad se amoldaba a la carrera, a pesar de que hacía el trabajo, era todo el mismo rubro, de la misma rama. Y bueno, el año pasado emprendí lo que era mantenimiento de agua de las piletas, y además hacía las prácticas, trabajaba con el arquitecto haciendo planos. Y bueno, ahí también era organizar, y si tenés la posibilidad que tu trabajo es que podés elegir sí o no en ciertas cosas, de que hoy puedo hacer esto y hoy no, es lo ideal. Y si no, si es fijo, a veces muchos de mis compañeros que tenían horario fijo, lo que hacían era elegir. Eh, a veces, bueno, una materia la dejo para el año que viene y la hago más tranquilo, o la dejo regular y después me siento bien a rendir un final, entre otras cosas. Hay varias maneras, depende del tipo de trabajo, y obviamente qué tanto uno está dispuesto a sacrificar, de decir, en el sentido de, bueno, no me voy a morir por extender un año más, con tal de seguir trabajando, dejo una materia para un año más, y después vas haciendo otra y organizar. Si dejas esa materia, decís, por ahí uno tiene que elegir. Si dejo esta materia, ¿cuáles me va a trabar? Y si me traba esta, ¿me extiende un año más o no me extiende un año más de lo que dije? Y a la par de esta, ¿cuáles voy a poder hacer? Siempre organizarse así. Siempre el paso que tomemos, la decisión que tomemos, que sepamos qué otras consecuencias puede tener. Porque por ahí decías esta, bueno, si no, esta, si dejo esto, me va a influenciar menos. Entonces siempre organizarse así. Claro, claro, perfecto. ¿Y qué actividades extracurriculares de la Facu son las que más te gustaban? Bueno, ABEIT a mí me gustaba mucho porque ABEIT es una asociación que está en la universidad ahí mismo, que grupo de estudiantes de todos los años, de todas las carreras, donde se integran todos. Y lo que se hace es, bueno, se hace ventas rifas, todo, pero lo que se hace es conseguir un grupo de trabajo eh, donde uno va haciendo ciertos eventos, actividades que aprendes muchísimo y conoces muchísima gente buena y muchísimo. Y luego en los últimos años, el último año cuando te recibes es como si haces un viaje en motorhome a Europa para conocer las empresas, y entre otras cosas. Eso a mí fue algo único porque hice muchos amigos, me sentía muy cómodo, aprendí muchísimas cosas, aprendí a tomar muchas decisiones, me formé como persona también. También disfrutaba muchísimo, hacíamos actividades que disfrutaba muchísimo. Y bueno, y también, como digo, los idiomas, hice el alemán el primer año, lo hice intensivo en la UTN, también éramos de ahí. Y bueno, como digo, los idiomas a mí me gustó mucho hacerlo, a pesar que era un sacrificio, aprendí mucho y me encantó, y me siguen gustando. Y bueno, también actividades extras como emprender ciertos proyectos que me llevaban a conocer a otras personas y a obtener otro grupo de trabajos. Y bueno, eso sería prácticamente. Claro, claro. Y te pregunto, ¿ya efectuaste el viaje en el motorhome con los chicos de Abbey? ¿Cómo fue esa No, experiencia si es que lo porque, hiciste? no, porque yo
debería estar eh, por viajar el año que viene, pero con todo esto se me atrasó un año, dos, y bueno, ahora estoy viendo qué hago, porque como gané la beca de Alemania y yo me voy en 2 semanas, eh, estoy viendo cómo organizar mis tiempos y cómo organizar todo. Tuve que reprogramar ciertas cosas en mi futuro. Eh, entonces estoy viendo qué priorizar en ciertas cosas. Yo hice hasta cuarto año, en realidad hice un quinto, pero lo hice de inactivo en Aveit. Y bueno, tuve que tomar decisiones de asegurar el viaje de Alemania. Pero todos mis amigos que lo han hecho es algo increíble, para mí es algo único. Claro, Es una claro. experiencia que yo se los recomiendo a todos. A pesar que yo no hice el viaje a motorhome, eh, todos los amigos que lo hicieron y todo lo que me cuenten y todo, para mí es algo único. Vale la pena todo. Sí, la verdad que sí. Yo también estoy ahora como metido en ABI, probando, porque también como que me enamoré de toda esa trama, así que veremos qué sale. No, vale la pena, vale la pena. Yo por mi situación del viaje a Alemania tuve que tomar decisiones, pero si no, yo iba a seguir. No, Claro. no es por algo de haber, es por algo personal, viste, de uno. Sí, 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 sí. Planificando con respecto a tu futuro, te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿cómo ves tu carrera de ingeniería civil en un futuro? Y dos, ¿cómo te ves de acá a 10 años aproximadamente? Mi carrera, perdón, mi carrera en sentido, la profesión o la La, profesión la aplicándola profesión en yo. sí, la profesión en sí y después la segunda, ¿cómo te verías vos aplicándola en 10 años, por ejemplo? Bueno, la profesión en sí, yo pienso que nunca va a dejar de tener valor, nunca lo dejó de tener valor porque en cada rinconcito la ingeniería civil está. Y obviamente en muchos casos trabajo con otras especialidades, otras carreras, otros profesionales, eso siempre. Em, pero siempre y cada vez va a tener más influencia. Como digo, la ingeniería civil tiene muchas ramas de lo que busquemos y siempre en el mundo y acá y en todos lados hay algo por mejorar. Hay cosas que se hacen mal, hay que hacerlas bien, hay cosas que se hacen mal a propósito y hay que buscar, luchar por que se hagan bien. Y la ingeniería civil, yo dándome cuenta, ya aparte de que hace años trabajo en proyectos de esto, de que siempre hay cosas por hacer y la ingeniería civil siempre tiene influencia en, en todo, en muchas cosas, en muchas cosas. Y no pensemos a la ingeniería civil solo como agarrar y poner un ladrillo o diseñar una viga, no es eso nada más. Y no solo ingeniería civil, las ingenierías. La ingeniería civil podés aplicar hasta leyes si querés, podés aplicar partes legales, podés hacer parte de infraestructura, podés investigar, tenés muchas cosas. Y así también en otras ingenierías. Y yo en 10 años, ya de poco me voy viendo con bueno, con un máster. Yo el año que viene quiero empezar el máster de la especialidad en Alemania. Yo ya vengo emprendiendo proyectos en sanidad, en ingeniería sanitaria y medio ambiente, en lucha de ciertas cosas. Y bueno, yo me veo ya teniendo un peso, trabajando con profesionales de todos lados, que ya estoy teniendo contactos, y como digo, con proyectos, siempre yo fui una persona que plantea proyectos de innovación y plantea, si hay un problema, buscar esos objetivos. Y yo aplicándola, me veo también aplicando en lo que hace años me estoy queriendo dedicar, que es la ingeniería sanitaria. eh, Porque la vengo trabajando hace mucho. Y como di un ejemplo anteriormente, yo a pesar de que sanidad vi poco en la carrera, porque después lo ideal sería hacer un máster para especializarse, yo desde el tercer año de la carrera, al principio con mi proyecto para la beca, empecé a leer libros, empecé a investigar estadística, empecé a ver los problemas que hay en el mundo y gracias a eso aprendí mucho por mi parte de la especialidad. Para eso digo que hay que intentar cada uno seguir. Imagino que llega un punto en el que al hacer tantas actividades como que te saturas o algo al respecto, ¿cómo haces para desconectarte de las actividades? Primero que nada, ¿lo haces o cómo te alivianas, te sacas el estrés, por así decirlo?
Bueno, siempre digo que con amigos uno también se desestresa, se junta, uno tiene que juntar. Como digo, mi tercer año fue no salir en ningún momento con nadie, encerrado, y eso me colapsó también. Entonces, cuando empecé a salir me di cuenta que uno se estresa a hablar, juntarse a hablar con amigos, no hace falta irse a un boliche o eso, juntarse a hablar, incluso descargarse, eh, disfrutar, olvidarse un tiempo, viajando. Estos últimos años empecé a viajar solo, Mendoza, Buenos Aires, me iba a ir a Brasil solo, pero ese momento tuve un problema de plata. Viajar para mí me desestresa muchísimo, me despejo muchísimo. Luego haciendo actividades extras, por ejemplo, estoy de a poco empezando de vuelta música, piano, por ejemplo, entonces uno se olvida de ciertas cosas, escuchando música, leyendo, leyendo, emprendiendo proyectos, conociendo gente. Como digo, esas son algunas de las actividades que hay. Las que más a mí me ayudan son viajar, sea acá a las tierras, sea a donde sea, eh, buscar juntarse con amigos, por lo menos de mi punto de vista una vez a la semana, acaso que sea una semana muy complicada, sacrificar esa semana de estudiar, y bueno, buscar lo que le gusta a uno, extra eso, y hacerlo, porque no, yo podría dar mis consejos, pero en realidad cada uno tiene sus gustos, y puede que otra cosa, dibujar por ejemplo, lo desestrese, o le saque la cabeza del mundo, o sea, lo despeje del mundo, obviamente. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Ahora te consulta, si supongamos por un X motivo se pudiera volver en el tiempo, ¿elegirías lo mismo si te vieras a tu yo de primer año? O sea, ¿qué consejo le darías? Bueno, elegir lo mismo sí. O sea, yo la profesión me encanta. Eh, en sí, si hubiera directamente una especialidad, por ejemplo, ingeniería sanitaria o algo por el estilo, yo desde mi punto de vista, que es una rama de la ingeniería civil, pero si fuera más en específico, hubiera estudiado más que todo directamente eso. Pasa que a pesar de que sabía sobre el tema, más a mitad de carrera empecé a encantarme, empezó a encantarme más el tema. Pero sí, si tuviera que elegir al hijo de vuelta, ingeniería civil. Y nada, he cometido errores que hay materias que las podría haber estudiado mejor, y no solo mejor, sino haber estudiado y suplementado lo que estudié. Eso lo hice mucho en los últimos años. Pasa que a veces uno no tiene mucho tiempo. Y nada, siempre los errores que uno cometió ahora no los quiere volver a cometer. Pero como digo, es haber complementado, a pesar que lo hice de mitad de carrera para adelante, yo los primeros 2 años estaba desorientado y como que sí estudiaba, pero yo por haber hecho mejores cosas los primeros 2 años y haber estudiado mucho más, a pesar que estudiaba mucho, o complementar eso, yo siempre digo que yo aprendí a los últimos años de que había materias que las podría haber hecho mejor. Yo si la tuviera que hacer de vuelta de carrera, a las materias, preferiría haberlo hecho un poco más años la carrera, pero esas materias, complementarlo con cosas de la realidad, con prácticas de la realidad y con libros extras o con cosas extras. Por ejemplo, vamos a estudiar instalaciones eléctricas, sí, dibujamos circuitos, calculamos las cosas, todo, pero lo que yo hacía en muchas materias los últimos años era también ver, bueno, en obra, para colocar este cable se coloca así, se coloca esta toma así, vienen estas variedades, esas cosas. Los primeros 2 años no lo hice tanto eso. Después me empecé a dar cuenta, uno se va dando cuenta. Ese error no lo volveré a cometer, lo haría bien en ese sentido. Claro, claro. Bueno, como ya estamos entrando en la etapa final de la entrevista, ¿cómo calificás tu recorrido en el largo de toda tu carrera? Eh, como dije antes, un 7, un 8, porque, o sea, voy a ser sincero, o sea, un 10 es imposible porque hay cosas que podría haber estado mejor, como dije, en ciertas materias. Eh, yo quise conseguir trabajo en ciertas empresas de constructora, no conseguía porque estaba difícil la situación y todo, pero conseguí trabajo. Pero no me descalifico tanto porque como que le doy este ejemplo a todos mis amigos y a todo el mundo que
demuestro, en mi caso, de que a pesar de que tuve cierta ayuda de mi familia, que lo agradezco muchísimo, em, pude trabajar, a pesar que no era un trabajo de 8 horas las que tenía, pude obtener una beca, pude estudiar 2 idiomas, un examen internacional, pude juntarme con mis amigos, y pude, o sea, pude, me propuse. Pude en 5 años y medio, yo no dije, yo ya dije que los años no importan, pero se puede. Pero también en un momento, en realidad le daría 7 al trayecto porque en un momento dejé priorizar mi salud y eso es un error enorme que tampoco lo voy a cometer, de que uno se quiere colapsar a veces y se quiere saturar de cosas y cuando colapsaste es tarde. Yo me recuperé, pero siempre la salud también primero. O sea, si uno ve que está tarea y no le da la cabeza y está mal, está con dolor de cabeza y todo, se calman una semana, dicen, para, esta semana me relajo más, me atrasaré en alguna cosa y la semana que viene me pongo el doble de pilas también. Eh, por eso le pongo un 7, porque tuve el error de la salud, tuve el error de ciertas cosas de las materias, pero bueno, lo otro bueno es que pude hacer muchas cosas a la par, a pesar que, bueno, siempre fue un sacrificio, obviamente. Claro, claro. La verdad que te súper felicito por todo, por la entrevista, por las sabias palabras. Y Fabri, Gracias. mira, te dejo este espacio para vos. Lo que vos quieras comentar, alguna anécdota, referencia, lo que quieras, este espacio es tuyo. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible, pero varias cositas, no se desanimen, como digo, se van a chocar y no solo en la carrera, sino en la vida. Yo, por más que sea joven, 24 años, he chocado con muchas paredes. Sé que me quedan muchas paredes más por chocar con cosas en la vida y lo tengo en la cabeza ya porque es así la vida. Pero sepan que terminan la carrera y se van a chocar la pared de la profesión, de hacerse cargo. Tenés miedo al principio, pero como yo en este caso, a pesar de que trabajaba, ahora soy responsable de poner firmas, hacerme responsable, es otro mundo, pero vale la pena, van a chocarse con ese mundo, se chocaron con el ingreso a la universidad, o se van a chocar los que están por ingresar a la universidad, también con bajas, es decir, yo estudié mucho, o yo me propuse esta beca, tenía amigos que se postularon mi misma beca y no quedaron, y digo, bueno, pero no es malo, aprendiste mucho, podés postularte a otra. No se desanimen, ni por una materia, ni por nadie que les diga nada malo, o sea, aprendan de otros, no sean cerrados, en el sentido de, aprendan obviamente de lo que dicen y tómenlo con pinzas siempre, pero después analícenlo y tómenlo bien o mal. Por ejemplo, si alguien que ya pasó por cierta situación, por ejemplo, una enfermedad por colapso de saturarse, les dice, tengan cuidado y consideren su salud en el trayecto de la carrera, ténganlo en cuenta, porque el que ya lo pasó ya lo sabe. Aprendan del otro, enseñen, no, no se pongan en que son más que alguien o menos que alguien. Son personas, todos somos distintos. Y yo como ingeniero sigo aprendiendo de hasta incluso de electricistas, de albañiles. Yo como ingeniero sigo enseñándole a ellos. Ellos me enseñan ciertas cosas de la práctica, yo les enseño ciertas cosas de la profesión. Nunca se me ocurrió de decirle, no, vos sos esto, sos menos que yo, o me ha pasado que me ha dicho que vos, por más que sos esto, no sabes ciertas cosas, y lo admito, yo para también aprendo y sigo aprendiendo como ingeniero. Por eso digo, nunca denigren a nadie, ni nunca se dejen denigrar. Valórense, háganse valorar, y tampoco desvaloren al otro, porque sea una profesión, y tampoco critiquen al otro sin saber cómo fue su situación de vida, porque muchas veces uno conoce casos que han empezado a estudiar ingeniería, tuvieron que dejar por situaciones muy malas de su vida, y no por eso es porque él no quiso proponerse. Y bueno, y por último, sea cual profesión sea, como persona y como profesional y como civil también, ya lo repetí antes, pero usen, lo dije en mi proyecto final con un presente, usen la profesión, ingeniería en sí es una profesión única, eh,
podemos ayudar muchísimo al mundo, no a Argentina sola nomás, sino al mundo. Nunca piensen que porque te dediques a investigación es malo, como muchas veces se escuchaba, o porque te dediques solo a campo es malo. No, todo aporta. La investigación va a aportar esto. Utilicen su profesión para un bien. Es lo que siempre doy. Porque yo estoy viendo muchas veces hoy en día, más que todo, cómo están usando la profesión, el título que a vos recibiste y que estás haciéndote cargo del mundo y la sociedad, lo estás usando para un mal. Eso es lo peor que a mí me duele hoy en día de ver eso. Úsenlo para un bien, sean moralmente correctos, por más que sigan órdenes, no se metan la excusa de seguir órdenes, yo hago esto porque sigo órdenes, no, para eso somos ingenieros, lo van a ir aprendiendo con la carrera y cuando se reciban. Seguir órdenes no dice que está bien o mal, seguir órdenes, vos seguís órdenes a alguien, pero vos podés cuestionar eso, y eso es lo que falta hoy en día, que el profesional, esto es algo muy clave, que el profesional cuestione las cosas, todo se tiene que cuestionar, y decir, bueno, me diste esta orden, prepare, ¿por qué no podemos hacer esto? O lo que sea. Y como digo, nos propusimos ser profesionales para hacer un bien a la humanidad. Usémoslos para un bien, porque después en la vida todo da vuelta. Entonces seamos moralmente correctos y pensemos, si hacemos esto, ¿en qué voy a beneficiar y en qué voy a hacer un mal? Como dije, la plata y la avaricia, desde mi punto de vista, nunca va a superar lo que es la libertad, el amor, la paz y la bondad de la humanidad. Es el consejo mayor, sería. Bueno, Fabri, la verdad que primero que nada, muchísimas gracias por participar de este proyecto, por tomarte tu tiempo, más sabiendo que, bueno, estás en los últimos días de Argentina, va en Argentina hasta que te vayas a Alemania. Espero que tengas un muy hermoso viaje, que vivas una experiencia genial, que lo tenés más que merecido y nada, la verdad que sos un genio y viste que al principio del video dije que eras un referente de la carrera. La Ujú. verdad que estás por encima de eso. Sos Muchas un gracias, genio total. muchas gracias. Eh, muchas gracias y bueno, y cualquier cosa que necesiten ayuda, quien sea, siempre voy a estar dispuesto a ayudar. A veces estoy atado de tiempo, pero uno se busca los tiempos a veces. Bueno, entonces con esto cerramos el video. Cualquier cosita o duda que tengan lo pueden Ah, dejar en los comentarios y cualquier cosa vemos de molestar a los Fabri nuevamente. así es, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, nos vemos. Chao.